El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos.
Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Qué gusto saludarles, bienvenidos a nuestro día número 25 de este reto Hechos de los Apóstoles. Bienvenidos a los que están en sintonía conectados, a los que están estudiando, leyendo, participando, siendo parte de lo que estamos llevando a cabo. Libro de los Hechos, capítulo 25, nuestro día 25 de este precioso reto. A usted que se ha sumado y ha participado, le felicitamos. A usted que nos acompaña desde las diferentes plataformas, queremos invitarle para que hoy presentemos este tiempo en las preciosas manos del Señor. No sin antes recordarle que estaremos a continuación en nuestro tiempo de ayuno en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana para que bendigamos juntos al Señor. Demos gracias a Dios. Creamos juntos que Él es el que obra, el que bendice, el que levanta y fortalece, el que cambia todo en nuestro ser. Padre, gracias
por esta oportunidad que nos das de estar hoy en este tiempo, listos y preparados, dispuestos para lo que tú deseas hacer. Señor, estamos en este tiempo creciendo, siendo fortalecidos, nuestro entendimiento y aún nuestra forma de leer la Escritura está siendo renovada. Estamos siendo pasados, Señor, para salir a abundancia. Gracias, Dios, por lo que has hecho hasta este momento, por inspirar y bendecir nuestras vidas y corazones, y creemos que lo que harás será precioso y sobrenatural. Lo que harás en nosotros será grandioso. Gracias, Dios, por lo que has hecho y lo que vas a hacer en medio de este tiempo. Y te glorificamos a ti, Señor, y te exaltamos en el nombre de nuestro precioso Señor. Gracias, Dios, por bendecir nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted me acompaña y juntos bendecimos al Señor? Ahí donde usted está, adore conmigo a Dios y diga: yo quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
la honra y honor. Señor, hoy decimos juntos que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Que tu nombre sea bendito en medio de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a este tiempo de Conectado, la iglesia en mi casa, compartiendo el tema en el reto Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Pablo apela a César. Gracias a usted que se conecta, participa con nosotros y bendice al Señor. Apóstol Rafael, es un gusto saludarle y darle la bienvenida a este tiempo de Conectados, la iglesia en mi casa. Tiempo de reto, Hechos de los Apóstoles. Bienvenido. Amados, buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa mañana de sábado, dándole la gloria al Señor porque estamos trabajando, meditando sobre el contenido de Hechos de los Apóstoles y ya arribamos al capítulo 25, en donde encontramos la apelación de Pablo a César y también el apóstol Pablo frente al rey Agripa y situaciones que se presentaron allí cuando Pablo fue escuchado, y aunque querían, como hemos aprendido, matarlo, pero Dios es bueno y Dios hace cosas maravillosas en todos y cada uno de nosotros. Dios bueno, gracias en esta mañana por darnos el privilegio de seguir meditando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Ayúdanos en esta mañana a comprender un poco más de todo el contenido que tenemos frente a nosotros y la oportunidad bonita de estudiar la palabra de una manera muy especial. Damos gracias al Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bien, recordemos siempre que cuando trabajamos el libro de Hechos de los Apóstoles en sus diferentes capítulos, es un estudio de la edad apostólica de la iglesia cristiana del primer siglo. Y es la continuación milagrosa de la obra de Jesús a través de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Presenta el ministerio de Pedro, de los 12 apóstoles, y de Saulo de Tarso, convertido en Pablo, y en el cumplimiento de la gran comisión desde el día de Pentecostés hasta llevar el evangelio a la capital del mundo, conocido en ese entonces, o sea, la ciudad de Roma. Por eso es que este capítulo, que está inserto en medio de todo el gran tema, podemos encontrar una historia bien relevante, bien especial en este contenido. Pablo había estado en la cárcel de Cesarea más de 2 años cuando Félix fue relevado como gobernador de Judea. Félix dejó a Pablo en la cárcel y el sucesor de Félix, que fue Festo, heredó el caso y lo dejó allí. Y ayer, cuando estábamos reflexionando sobre esto, pudimos leer cómo la corrupción había penetrado muy interiormente a estas autoridades, y lo que ellos querían era dinero de Pablo. Porque terminamos con el versículo 26 del capítulo 24 de ayer, donde dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por la cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años
Oiga, 2 años llamándolo, diciéndole, bueno, porque él sabía y entendía que él era inocente y que le estaban acusando de algo que, bueno. Entonces, poco después de la llegada de Festo a Judea, la sede de su gobierno fue allá a hacer las cosas, a ver qué pasaba y a escuchar a Pablo, y lo tenía ahí por 2 años. Estando él allí, los líderes de los judíos pidieron que trajeran a Pablo a Jerusalén ante el juicio, pero la realidad lo que ellos querían era matarlo por el camino, porque ellos se sentían que no podían sostener una mentira o 3 mentiras que vimos anteayer. Entonces era un problema tener un preso ahí. Entonces la enemistad de estos judíos era de muerte. Aún el transcurso de los años no le hizo menguar. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y ahí estaba vivo el mensaje en esos judíos para matar. No estarían satisfechos ellos sino con la muerte de Pablo. ¿A cuánto ya habían asesinado? Comenzaron con Jesús, luego fue Esteban, luego Jacobo, y podemos ver que en colita iba Pablo. Sin embargo, Festo, al escuchar estos judíos insistentes, no concedió su petición. Él no pensaba el estar mucho tiempo en Jerusalén, como ya iba a regresar a Cesarea y como Pablo también estaba allá, les dijo a los judíos que enviaran a los acusadores de Pablo ante él para escucharlos. Y ese nuevo juicio se desarrolló en forma muy parecida a la anterior ante Félix. Entonces, nuevamente los judíos hicieron acusaciones falsas y Pablo las negó, señalando que no existían evidencias que lo respaldaran. Y el contenido de estos 27 versículos se basa mayormente en eso. Los primeros 12 se basa precisamente en eso. Entonces, Pablo estaba protegido por Dios, como usted y como yo, cuando buscamos a Dios con sinceridad y somos acusados injustamente de cosas que ni siquiera hemos intentado pensar. Ese era el caso del apóstol Pablo. Entonces, Festo no deseaba declarar libre a Pablo porque, al igual que Félix, primero que todo no quería disgustar a los judíos, con los cuales tendría que tratar mientras fuera su gobernador. Entonces le preguntó a Pablo que si quería subir a Jerusalén para ser juzgado. Sabiendo Pablo que no tendría un juicio imparcial en Jerusalén, encomendó su caso a César. Dijo, bueno, entonces que César sea el que me juzgue. Entonces, cuando un ciudadano romano apelaba a César, ningún tribunal inferior podía intervenir. Era como la máxima, la Corte Suprema de Justicia. Así Pablo quitó su caso de las manos de aquellos que le habían tratado de una forma tan injusta, y el Señor le había prometido a Pablo que le sería testigo en Roma. Ya había una profecía y él la creía. Entonces, ahora ya se vislumbra la forma en que Pablo había de llegar allí. Podemos ver también entonces que Festo tenía ahora un problema en sus manos. Pablo había apelado a César y la responsabilidad de Festo era enviar a Pablo ante César. Pero no tenía cargos que presentar contra Pablo. Sabía que el emperador no le gustaría recibir a un prisionero al que no le habían formulado ningún cargo, no se le había comprobado nada, simplemente eran argucias de unos perversos, pero tampoco podía pensar de qué crimen se podía acusar a Pablo, qué se inventaban ellos. Por eso, al hablar con los judíos que lo acusaban, él dijo, no, pues es que eso no es así, yo no puedo hacer nada. Entonces Festo vio una oportunidad para obtener ayuda en esta dificultad al recibir de visita al rey Agripa
y a Berenice. Digo, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos. Y entonces el rey me va a aconsejar. Festo pidió que Agripa le ayudara a buscar alguna acusación. Allá vemos el versículo 13 en adelante, cuando dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciéndole, oiga, estoy encartado con un personaje ahí, ayúdeme a ver qué es la cosa, cómo, deme una luz, quien quita que podamos hacer algo con este tipo, o bueno, o qué nos inventamos, cómo me ayuda. Entonces dice que le dijo, versículo 14, un hombre ha sido dejado preso por Félix, su antecesor, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda descenderse la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado ante el tribunal, mandé traer al hombre y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces dice, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Y estoy encartado con él ahí durante 2 años. ¿Qué hago? Entonces el rey Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Y es interesante cuando uno encuentra todo lo que sigue en adelante, que yo creo que usted ya lo leyó. Y mañana vamos a continuar con el capítulo 26 al respecto, en donde se desglosa todo el tema y en donde uno dice, bueno, ¿cómo en medio de tanta injusticia, en medio de tanta mentira, en medio de tanto engaño, en medio de tanta desgracia, podríamos decir, en medio de tanta amenaza, Dios y su gracia divina hizo que sucediera lo que tenía que suceder? Entonces Pablo estaba en prisión, pero esto no le impedía hacer la mayoría de su cometido. Tribunos y principales hombres de la ciudad se encontraban en la sala del palacio con Agripa para oír su caso. Pablo vio esta nueva audiencia como otra oportunidad para predicar el evangelio, para compartirle aún al rey y a su prometida, quien era una mujer pues un poquito como de dudosa reputación. Entonces el apóstol Pablo, en lugar de quejarse de su situación presente, lo que hizo fue buscar la oportunidad para compartir el evangelio también al rey y a su querida. Entonces aquí podemos aprender algo para cerrar esta mañana. En lugar de quejarnos de la situación que estamos viviendo, miremos esto como una oportunidad de servir a Dios y anunciar el evangelio. Por eso en esta semana entrante hemos invitado a un pastor muy querido para que Dios nos bendiga a través de él y que usted, mi hermana, mi hermano querido, no se pierda ninguno de los días, miércoles, jueves, viernes, jueves, viernes y sábado, la famosa Semana Santa. Entonces, todo lo que está sucediendo en el país, en el barrio quizá donde usted vive, en la localidad donde usted está, o en la ciudad de donde me escucha, usted dice, uy, esta situación está muy complicada.
por A o B. Cada día aparecen nuevas noticias en contra de la verdad y corrupción por montones. Asesinatos, atracos, robos, cosas. Entonces, esto que sea una oportunidad, que Dios está abriendo el espacio, porque sabe, en medio de las crisis es donde debemos nosotros decir, bueno, Señor, si estamos en esta, por algo será, Señor, muéstranos el camino. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Aún estando allá preso, encadenado, custodiado, ¿cómo le parece? Entonces, en lugar de quejarse, ay, bueno, pero qué, no, me imagino que él adoraba a Dios, exaltaba al Señor, eh, tenía sus tiempos de decir, bueno, pues como no estoy haciendo nada, yo busco a Dios. Y cuando uno está en una situación crítica y busca a Dios, le queda más tiempo para buscar a Dios. Apela a uno y dice, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, esa es una gran oportunidad. Ahora, allá en la cárcel, en más de una ocasión, escribió las cartas para las diferentes iglesias. Él aprovechó el tiempo y buscó esa oportunidad para fortalecer las iglesias, porque él tenía hasta cierto aspecto una libertad bien especial. Estaba encerrado, sí, pero podían entrar y salir muchas personas a visitar. Y sus mensajeros que Dios proporcionaba siempre, los cuales enviaban las cartas. Mire cómo es que es una oportunidad gloriosa para servir a Dios aún en medio de cualquier crisis. Y anunciar el Evangelio. Entonces escúcheme, mi hermana, mi hermano querido, en esta mañana, hoy sábado de ayuda. Sus dificultades, sus crisis, sus situaciones que estemos viviendo, que esté viendo usted y yo, en este tiempo, son oportunidades que Dios nos brinda para compartir el Evangelio, para invitar personas a conocer a Cristo, para orar por el necesitado, para orar por el preocupado. Miren, en este momento incluso hay personas que se suicidan, que están en una incertidumbre, en un nivel de estrés alto. Yo no sé si usted conoce a alguien, o que aparecen con enfermedades raras, con actitudes complicadas, y uno dice, bueno, pero ¿qué le pasa? Porque hay una opresión demoníaca impresionante a raíz de las crisis que se están presentando en los diferentes lugares, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las empresas, en los negocios, en la industria, en el comercio. Hay incertidumbre, hermanos, porque estamos atravesando en este momento, en nuestra patria querida, una situación que nunca pensamos. Hace 2 años o 3 años, nunca pensamos que iba a suceder. Se oían rumores, se oían rumores. Y vea, hoy estamos pagando una gasolina alta de precio. Y eso nivela muchas cosas, o mejor, desnivela la canasta familiar. Entonces, estos elementos, por un decreto, subieron 3 veces de precio. Porque hay que pagar el impuesto al consumo, el impuesto yo no sé qué más, el impuesto a que esto es una bebida azucarada, y entonces hay que sacarle la plata de los azúcares. Pero bueno, como Pablo, tenemos oportunidad. En medio de esos principales y tribunos y hombres de leyes, hermana, hermano, el dueño de la Colombia preciosa se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él vamos. Y que esto sea una oportunidad para que despertemos a compartir el Evangelio de corazón. En el nombre de Jesús. Les animo para que aprovechemos
este tiempo antes que las cosas sean peores. Mi buen Dios, gracias, porque podemos comprender la situación un poco del apóstol Pablo, en donde él estaba acusado falsamente. Y los judíos que lo acusaban no tenían ninguno de los argumentos para realmente llevarlo a lo que ellos querían. Y entonces lo pasaron por diferentes lugares, por el gobernador, hasta el rey fueron, y resulta que no había motivo para condenarle. Aunque ellos querían matarle, Dios lo guardó. Así como nos ha guardado a todos y cada uno de nosotros, cuando uno en medio de las crisis te buscamos a ti, Señor. Ayúdanos a entender esto, que esto sea un aliciente para nosotros y una fortaleza para levantarnos como grandes hombres y mujeres que compartimos el evangelio con libertad, un evangelio de esperanza, un evangelio de fe, un evangelio de gracia, un evangelio de amor, un evangelio de perdón, un evangelio de reconciliación. No todo está perdido. Y así como el apóstol Pablo estaba ahí preso, sin causa justa, a veces nosotros podemos decir, aquí en Colombia también estamos viviendo una situación crítica sin causa justa. Pero tú, oh Dios mío, que conoces nuestro corazón y que sabes para qué puso la iglesia en esta tierra, nos va a ayudar para ver tiempos mejores en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestra patria querida, y que se levante una generación de hombres y mujeres que puedan ver la gloria de Dios y que continuemos la obra del Señor, así como el legado que dejó el apóstol Pablo, que con luchas, con esfuerzos, con azotes, con humillaciones, con maltratos, con cárceles, con crisis, con dificultad, sembró la palabra y fue sembrada de una manera tan gloriosa que hoy, después de pasar cuántos años, se habla del poderoso evangelio que transforma vidas y que nos deja el apóstol Pablo unas enseñanzas impresionantes organizadas por el maestro Lucas en este libro de los Hechos. Señor, gracias en esta mañana por tu dulce presencia y tu dulce amor. Nos encomendamos a ti para que el día de mañana tengamos una reunión hermosa, un culto de gran bendición, y nos preparamos para que la semana entrante la gloria sea derramada con milagros y sanidades, con reconciliaciones con el Señor. Muchos hombres y mujeres salvados en este tiempo, y tú estás preparando todas las cosas para que así sea. Lo creemos en el nombre de Jesús, que tendremos una Semana Santa llena de la bendición de Dios todas esas hermosas tardes, y el domingo de mañana en 8 días que cerraremos con una gloriosa presencia de tu Espíritu. Señor, muchas gracias por tu gran amor y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por hacerse partícipe del ayuno. Si puede estar aquí, todavía hay tiempo, o si no, desde su casa, únase con nosotros para la bendición, y mañana temprano a la iglesia para glorificar al Señor. Y esta noche, hermanos, trabajemos este capítulo 25 de Hechos con todas las preguntas y respuestas que ustedes tienen después de leer esto tan especial. Dios los bendiga. Muy buenos días. Gracias damos al Señor por su palabra que nos bendice y nos fortalece en medio de este tiempo. Si usted se está preguntando cuál es nuestro texto para esta oportunidad, vamos a estar reflexionando en el capítulo 25, versículo 8, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César
he pecado en nada. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Hechos 25:8 será nuestro texto para memorizar y para aprender. Que el Señor bendiga su vida y su corazón. Queremos, antes de finalizar este tiempo, felicitar de una forma especial a nuestra hermana Alicia Parga, que hoy está de cumpleaños. Damos gracias a Dios por su vida y su corazón. Gracias al Señor por este nuevo tiempo que Dios le permite empezar a disfrutar. Que este cumpleaños sea lleno de la gracia y la misericordia del Señor. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños en el año que empieza. Sea aumentada tu fe, como allá en 1:9, como allá en 1:9 del libro de Josué. Un feliz cumpleaños, el Señor te conceda y te guarde en su amor hasta el día en que Él vuelva. Te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Una felicitación bien especial para Alicia Parga, que el Señor la bendiga y la fortalezca, y este nuevo año de vida sea lleno de la misericordia del Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Dios le bendiga. Nos encontramos en nuestros siguientes tiempos y horarios para que juntos podamos disfrutar. Bendiciones para todos. Las siguientes son nuestras próximas actividades como Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Todos los días desde las 8 de la mañana, participa de Conectados la Iglesia en mi casa, en vivo por YouTube y Facebook, ICC Radio, en audio por www.iccradio.net. Si no tienes acceso a internet, podemos llamarte para conectarte y así no te pierdas ningún programa. Tenemos una cita a las 8:30 de la noche para participar de Oración 30. Un tiempo para orar juntos y creer que Dios sí cumple su palabra. Oración 30 por la plataforma Zoom. Solicita tu link de conexión. Te esperamos. Prepárate para ser restaurado, liberado, para recibir un milagro y poder decir yo creo. Tiempo sobrenatural, del 28 al 31 de marzo en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Jueves 28 de marzo, libertad para la familia 3 de la tarde. Viernes 29 de marzo, libertad en las finanzas 3 de la tarde. Sábado 30 de marzo, libre de ataduras 3 de la tarde. Domingo 31 de marzo, tiempo sobrenatural de milagros, 8 de la mañana. Te esperamos en la calle 35 B Sur número 26 F56, Barrio Bravo Páez, Bogotá, Colombia.
Invitado, Pastor Óscar Acosta. Tiempo sobrenatural. 4 días para bendecir a tu familia. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectados, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.